Hola, en esta presentación voy a continuar con el primer tema que di en el otro video, que sigue siendo la clasificación de los seres vivos. En particular, ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de la taxonomía. En el video anterior vimos un poco más lo que era algo de historia, y ahora ya vamos a entrar un poco más a lo que es ya los sistemas de clasificación. Entonces, para eso, pues vamos a empezar con a definir primero lo que son los reinos, que es hasta donde abarca la taxonomía o los sistemas de clasificación que propuso Linneo y que seguimos utilizando, ¿sale? Entonces hasta Linneo están los reinos. Y después hablamos un poquito de los dominios, que es una clasificación que está por encima de los reinos, que no es excluyente, es decir, no sustituye a la clasificación que hacía Linneo, pero que engloba entonces a los reinos en grupos que ya están clasificados así, ya no por características físicas como lo hacía Linneo y lo hacían los filósofos Aristóteles y su discípulo en la antigüedad, sino ahora se hacen gracias a técnicas de biología molecular, a la evolución o al el parentesco evolutivo, vamos a llamarlo así, que presentan los organismos. Entonces vamos a empezar con esto, primero los reinos, ¿vale? Entonces seguramente también ya lo habrán visto en alguna clase de biología de la preparatoria. Actualmente están aceptados 5 reinos. Si ustedes revisan algunas bibliografías un poquito más antiguas, podrán encontrar que hay otros reinos. Actualmente esta clasificación que yo tengo aquí con estos 5 grupos, que es el Monera, el Protista, el Fungi, el Plantae y el Animalia, es la que actualmente es la más aceptada y la que está consensuada. Entonces vamos a referirnos a esta. Si ustedes ven alguna bibliografía y les digo, se encuentran otro reino diferente a estos, no les parezca extraño. Lo que pasa es que obviamente conforme se va avanzando con la ciencia, se van cambiando algunas clasificaciones para que se vayan ajustando mejor. Entonces les decía, hasta el momento esta es la más aceptada y es la que vamos a manejar como pues la oficial, ¿no? O la que puede ser la respuesta correcta a alguna pregunta de examen que se les pueda hacer, ¿sale? Entonces aquí están distribuidos todos los organismos del planeta. Esta organización de los reinos, les decía, está basada en las características físicas que presentan los organismos y en las características o en las propuestas que hacía Aristóteles, su discípulo, y después lo que vino a hacer ya más adelante Linneo. Entonces, acuérdense que Aristóteles lo que planteaba en un inicio eran 2 reinos, el Animalia y el Plantae, donde estaban obviamente los animales y los vegetales. Entonces ya después se empezaron a agrupar otros reinos. Vamos a empezar a hablar del Monera. Primero, el Monera es un reino del que ustedes van a ver organismos a través de su carrera, porque en este reino se incluyen microorganismos, procariotas, ¿vale? Que es uno de las células que vamos a ver un poco más adelante. Dentro de estas procariotas, pues obviamente están lo que conocemos como bacterias. Entonces, si se acuerdan de la definición de una procariota, pues es una célula que no tiene núcleo. Más adelante definimos todas las funciones de la procariota, sus partes, etcétera. ¿Sale? Ahorita nada más son para hacer las definiciones y ya iremos detallando un poco más en otras sesiones, ya sea en las sesiones sincrónicas por el Meet o en otro video que les pueda hacer, ¿sale? Entonces la característica de este reino es que son organismos microscópicos, que son las procariotas, que son generalmente pues las bacterias. Son unicelulares, entonces no forman tejidos como otras células, por ejemplo las de una planta o un animal, ¿sale? Pueden formar algunas asociaciones que son colonias, lo que le llamamos, ¿sale? Pero no es igual a formar un tejido como fuera en una planta o en un animal, les decía. Más adelante, de hecho, en una de las últimas unidades vamos a hablar de asociaciones y van a ver que pues, se pueden, les decía, asociar, no solamente entre ellos formando colonias, sino haciendo
otro tipo de interacciones con organismos como animales y plantas inclusive, ¿sale? Entonces vamos a hablar más de eso adelante. Están distribuidos en todos los ecosistemas. En estos ecosistemas están distribuidos, podemos encontrarlos desde el suelo, en el Ártico, en el desierto, inclusive están colonizando nuestros cuerpos. Por ejemplo, tenemos, esta es una micrografía electrónica de bacterias, de bacilos, y lo que les decía, podemos encontrarlas colonizando es nuestro organismo. Estas bacterias que se encuentran viviendo en nuestro intestino, en nuestro tracto gastrointestinal, que son benéficos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor alguno viene de fuera, de algún municipio que no es Guadalajara y vino a estudiar a Guadalajara, aquí al CUSEI, pues no se vino solo, ¿no? Vino acompañado con un montón de microorganismos. De hecho, se estima que la cantidad de microorganismos es mayor a la cantidad de células que tenemos, pero como son muy pequeñitas, representan o no son tan, vamos a decirlo, tan voluminosas o tan pesadas como las células que constituyen nuestro cuerpo, pero en cantidad se estima que inclusive son más que las propias células que nos forman. Entonces tenemos ese primer reino, ¿sale? Que es el reino Monera, en donde son procariotas unicelulares, ¿sale? Vayan recordando estas características, porque luego pues eso va a ser lo que nos ayude a distinguir cuando un microorganismo pertenece a un otro reino, ¿sale? Entonces en este reino son procariotas unicelulares. Luego tenemos el reino, el que llamamos el reino protista. Aquí al reino protista lo que tenemos principalmente son protozoarios. Estos protozoarios ustedes también los van a ver en algunas clases como parasitología. Entonces ahí van a ver, porque muchos protozoarios son parásitos del ser humano, entonces tienen una importancia clínica. Entonces seguramente ustedes van a ver muchos protozoarios ahí en sus clases de parasitología. Además de los protozoarios, también están incluidos las algas, que son otro grupo de organismos que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Inclusive las encontramos algunas como macroscópicas o como microscópicas, ¿vale? La clasificación de las algas es un poco complicada, vamos a decirle así, porque hay algas que son inclusive procariotas y hay algas que son eucariotas. Entonces es un grupo, las algas son un grupo muy muy heterogéneo. Hay algunos, los investigadores todavía no se ponen muy bien de acuerdo con algunos organismos en cómo clasificarlos. Entonces las algas suelen ser uno de ellos, ¿no? Una de las características que tienen las algas es que generalmente pues tienen pigmentos que los permiten hacer la fotosíntesis, ¿no? Como las algas verdes. Pero de manera general, ahorita vamos a manejarlos que pertenecen a este reino, de manera general, y que todos son eucariotas, ¿vale? Entonces, una de estas características del reino protista es que son eucariotas, a diferencia entonces del Monera. Les decía, vayan recordando estas características. Entonces, el reino protista son microorganismos eucariotas, es decir, que ya tienen entonces núcleo, que ya tienen organulos, y algunos ejemplos de esos organismos que pertenecen al reino procariota, pues son entonces los protozoarios y las algas, ¿sale? Son algunos de esos ejemplos. Más adelante, si quieren, les decía, comentamos un poco más, o en clase sincrónica comentamos más acerca de las algas y de los protozoarios, si quieren. Y los van a ver ustedes, les decía, sobre todo protozoarios como parásitos en parasitología. Ahí están, miren, ahí están algunos. Esos son, arriba lo que tienen es precisamente un protozoario, que es, o podría ser como un paramecio, ¿no? Es a lo que a lo mejor alguna vez hicieron alguna práctica en la prepa en donde veían un paramecio, ¿no? Son los protozoarios. Muchos de ellos son móviles, tienen cilios o tienen flagelos que les permiten moverse.
Cuando hablamos también de células eucariotas, hablamos de sus características, entre ellos los órganos que les permiten movilidad. Y abajo tenemos algunas micrografías de lo que son microalgas. También algunas de ellas son microscópicas, son unicelulares, y otras les decía son macroscópicas. Por ejemplo, podemos tener algas como las que pueden salir en el mar, esas que por ejemplo hemos escuchado a lo mejor o escucharon en algunos meses anteriores, el sargazo, ¿no? Ese problema que había en las costas de las playas de Cancún. O podemos tener algas que son microscópicas, que solamente las podemos ver al microscopio y que forman parte de la cadena alimenticia, del alimento de muchas especies en el mar o de lagos. Inclusive podemos encontrar también estas microalgas. Podemos encontrar microalgas, por ejemplo, de agua dulce y de agua salada. Entonces realmente las algas son un grupo muy heterogéneo. Por eso este grupo o este reino es así, un grupo muy heterogéneo. Pero les decía, ahorita vamos a manejar estas características básicas. Vamos a decir que todos son eucariotas. Igual generalmente son microscópicos. Y luego hablamos de otras características. Luego viene, por ejemplo, el reino fungi. El reino fungi está constituido, a lo mejor lo habrán escuchado, como los hongos, ¿no? De ahí viene la palabra fungi. Pero también los hongos son un poquito variados, vamos a decirlo así. También es un grupo algo heterogéneo. ¿Por qué? Porque para empezar podemos tener tanto organismos unicelulares como pluricelulares. Por ejemplo, una levadura, que es la que nos sirve para hacer el pan, para hacer la cerveza, es un organismo unicelular, microscópico. Pero por ejemplo tenemos el champiñón, ¿no? Ese que pueden conseguir ustedes en el supermercado como alimento. Ese champiñón también pertenece al reino fungi, es un hongo, pero es un hongo pluricelular, un hongo macroscópico, el que podemos observar fácilmente, inclusive pues podemos alimentarnos de él. Eso sí, la característica que tiene este grupo es que todos son eucariotas también, ¿vale? Ya sea unicelulares como la levadura o pluricelulares como un champiñón, todos son eucariotas. Una característica que tienen algunos de ellos, por ejemplo, es que son saprófitos, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Por eso vemos a los champiñones luego crecer en esta época de lluvias, cuando hay mucha materia orgánica descomponiéndose, crecer en el campo, porque se alimentan de eso. O podemos tener algunos que inclusive son parásitos. De hecho, esos también los pueden estudiar ustedes más adelante en su carrera, porque hay una materia optativa, no es obligatoria, la pueden llevar si les interesa, que se llama micología. Y entonces es una micología enfocada a lo clínico, es decir, a microorganismos, a hongos, que son parásitos, que tienen una relevancia clínica para el ser humano. Y entonces, por ejemplo, a veces los llevan a hacer prácticas al instituto dermatológico, porque ahí va mucha gente con algunas afecciones en la piel que son producidas por hongos, son hongos parasitarios. Entonces, esa es la característica de este reino. Una cosa que no les he mencionado, porque también luego la vamos a detallar un poco más, la vamos a describir, es el tipo de alimentación que tienen. Seguramente ustedes en la preparatoria o desde hace mucho tiempo han escuchado este concepto de heterótrofos y autótrofos, ¿vale? Entonces, una característica de este grupo es que son, o de este reino que es el fungi, es que son heterótrofos. Seguramente ustedes conocen una definición de heterótrofo y de autótrofo, pero más adelante vamos a definir vamos a definirlo de una manera más precisa, qué es heterótrofo y qué es autótrofo, ¿vale? Porque como nos lo enseñan generalmente en un curso de biología básico, pues es un concepto muy sencillo, pero es un concepto que va más allá. Tiene que ver con la nutrición, sí, pero tiene sus características o sus propiedades muy particulares que hay que revisar de cada uno, de heterótrofo y autótrofo, ¿sale? Pero ahorita también nos quedamos en eso. Este reino son organismos heterótrofos. El primero que veíamos, que era el reino Monera, son organismos también que pueden ser generalmente heterótrofos, ¿sale? Aquí es un poquito ya más variado, pero generalmente todos son heterótrofos.
Y en el caso del grupo protista, en donde tenemos protozoarios y algas, aquí podemos tener de los dos, porque las microalgas pueden ser heterótrofas, hacen fotosíntesis las algas. Entonces, como hacen fotosíntesis, con el concepto que nos han enseñado en biología básica, es que producen su propio alimento, entonces producen su propio alimento como fuente de energía la luz solar. Entonces, en el grupo o en el reino de los protistas podemos tener tanto heterótrofos como autótrofos. Sin embargo, aquí en el fungi todos son heterótrofos, ¿sale? No hay ningún hongo que sea autótrofo. De hecho, no tienen pigmentos. Ustedes ven un champiñón y es completamente blanco. Hay algunos hongos que sí tienen pigmentos, por ejemplo, la manita muscaria, que es un hongo venenoso, que seguramente ubican a lo mejor por ser este que sale en los pitufos, ¿no? Uno muy característico por ser el que sale en Mario Bros, que es este rojo con manchitas blancas. Ese pigmento, pero no le ayuda a realizar ningún proceso fotosintético, como los pigmentos de una microalga, por ejemplo. Entonces, esa es otra característica, además de si son unicelulares, pluricelulares, microscópicos, macroscópicos, eucariotas y procariotas, es el tipo de nutrición. Entonces, este tipo de nutrición en particular de este reino es heterótrofo. Ahí tenemos, por ejemplo, esta es una micrografía nuevamente, este caso es una levadura. Entonces, esta levadura, les decía, nos ayuda a producir bebidas fermentadas, la cerveza, el tequila, cualquier bebida fermentada que se les ocurra. Y el pan, por ejemplo, si ustedes se comen una pizza, esa masa del pan de la pizza, pues fue fermentada, fue esponjada por la acción de la levadura. Entonces, este es un hongo microscópico y de hecho siempre los manejamos de forma separada, aunque pertenezcan al mismo reino, a las levaduras y los hongos los manejamos de forma separada. Por ejemplo, los hongos que crecen, luego ustedes los van a ver o les puedo mostrar algunas fotos también. Hay algunos hongos que les llamamos, estos por ejemplo son hongos unicelulares, pero se le llama la forma levaduriforme, porque precisamente viene de la levadura. Y luego podemos tener hongos filamentosos, por ejemplo, los hongos que crecen, seguramente habrán visto alguno, en las tortillas o en los panes. Inclusive hasta pudieron haber hecho alguna vez ese experimento, ¿no? De ver el hongo que le crece a una tortilla o un pan. Ese que parece como algodoncito se les llama hongos filamentosos, porque crecen con esa característica como filamentos. Entonces por eso generalmente los tratamos como organismos con características diferentes, pero pertenecen al mismo reino. Y dentro de los pluricelulares, les decía, tenemos estos, por ejemplo los champiñones, o por ejemplo los que crecen en el pan o en la tortilla que les comentaba un momento. Esos pelitos que se ven, que es el hongo cuando crece en este tipo de productos, se les llama micelio. Ese micelio está formado por hifas. Las hifas son una especie de filamentos muy delgaditos, que es el hongo en sí. Muchos de estos filamentos van a formar un micelio. Y este micelio es el que después puede formar o puede hacer lo que conocemos como fructificación para formar un champiñón como el que vemos en la fotografía, que es o algunos de los que nos podemos alimentar. Entonces más adelante les muestro algunas fotografías en otro video, cuando hablemos ya de la célula eucariota, por ejemplo, y de algunas otras cosas. Les muestro algunas fotografías de cultivos de hongos filamentosos para que vean pues todas las formas que pueden tener. Y obviamente también más adelante, cuando ustedes avancen en su carrera, pues van a ir en las clases de microbiología, pues van a ver hongos, van a sembrar hongos, van a hacer conteos ahí de hongos y también los van a estar trabajando. Entonces, más adelante los vamos a seguir viendo. Luego tenemos el reino Plantae. Este reino Plantae pues es el que incluye a todos los vegetales, a todas las plantas. Realmente no lo no lo van a ver ustedes mucho en su carrera, porque pues esto es alguien que estaría especializado en esto, pues es un botánico, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor en alguna materia en donde la puedan ver es algo donde hay materias, creo que hay una optativa que se llama
productos naturales, puede ser que ahí la puedan ver, o en algo que tiene que ver con compuestos también con actividad biológica extraídos de plantas, ¿no? Algunos fármacos pues se producen extrayendo el compuesto activo de algunas plantas. Entonces ahí podrían ver algunas plantas, pero realmente no se estudian pues a fondo, como lo podría hacer, les decía, un botánico. Y de estas pues mantienen más o menos la misma clasificación que proponía Aristóteles, Teofrasto, y obviamente lo que ya hizo después Linneo. Entonces bueno, ese es un medio, es un reino que no vamos a abordar mucho, no van a abordar mucho en su carrera, pero es importante. Y finalmente tenemos el Animalia, que bueno, los que se dedican a esto pues son los zoólogos, ¿no? Hay una materia, una ciencia específica que es la zoología. Ustedes tampoco pues se van a meter mucho en esto. Voy a hacer un poquito para acá, aquí estoy para que me vean. Tampoco lo van a manejar mucho, o sea, lo que ustedes van a ver va a ser fisiología, pero en el ser humano. Entonces eso es lo que van a estar viendo, fisiología en ser humano, y digamos que ese sería pues el único miembro de este reino al que ustedes van a estudiar, ¿no? Pero también hay zoólogos que pues se dedican a estudiar a muchos organismos de este reino. Se me pasó decirles en el anterior, las características en el reino Plantae todos son pluricelulares, ¿sale? Todas son pluricelulares. Aquí solamente vamos a encontrar organismos que sí forman tejidos, o células que sí forman tejidos, que son las plantas. Son organismos autótrofos, realizan fotosíntesis, entonces son autótrofos y son también eucariotas, ¿vale? Todas las plantas son eucariotas. En este reino, que es el Animalia, las características es que también todos los organismos son eucariotas, también son pluricelulares, todas forman órganos y tejidos, y su alimentación o su nutrición es meramente heterótrofa, ¿sale? Todos son heterótrofos en esta clasificación, entonces es muy diferente las características en nutrición de los miembros del reino Plantae a los del reino Animalia. Los Plantae son autótrofos y los del Animalia son heterótrofos. Ambos son eucariotas y ambos son pluricelulares, pero esa es su diferencia en cuanto a estas características, ¿vale? Entonces, si en las plantas ya encontrábamos mucha diversidad, ¿no? En la diapositiva pasada hablábamos de, me parece que eran 2.500 especies de 2.500, 25.000 especies, no recuerdo el número de especies de plantas, pues la diversidad de animales también es muy grande, ¿no? Animales terrestres, animales acuáticos, animales que vuelan, tenemos una gran variedad de organismos que pertenecen a este reino. Entonces, de hecho, pues ahí están algunos ejemplos, ¿no? Ahí vemos un gatito, ¿no? Una palomita con un changuito, el mismo ser humano, ¿no? Aunque bueno, parece más bien un neandertal, pero igual estamos clasificados en el reino animal, un delfín. Entonces les decía, pues hay una gran diversidad, hay una gran variedad de estos organismos. Y así, bueno, es una breve descripción de estos 5 reinos. Les decía los más importantes, o los que van a estar viendo, o de los que van a estar viendo mayor variedad de organismos durante su formación profesional, pues son los pertenecientes al reino Monera, al reino Protista y un poco al reino Fungi. Ya del Plantae, pues les decía, a lo mejor por ahí en alguna clase de productos naturales, y el Animalia, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? En algunas cuestiones de fisiología y de funcionamiento de diversos sistemas, ¿no? Pero no se van a meter pues tanto a profundidad a cuestiones como lo haría un zoólogo, un botánico, a cada una de estos reinos. Bueno, el siguiente clasificación son los dominios. Vamos a ver cuáles son los dominios, que seguramente también ustedes ya los habrán escuchado. Esto que acabamos de ver de los reinos
es lo que le llamamos la clasificación de Linneo, la taxonomía de Linneo, si lo quieren ver así. Porque les decía que todos se basan o se siguen basando en lo que propuso inicialmente Aristóteles y Teofrasto, y luego lo que hizo Linneo. Y tiene mucho que ver con las características físicas de los organismos, ¿no? Entonces, y hasta ahí era hasta donde se conocía pues por las facilidades o las limitaciones, también si lo quieren ver así, del avance de la ciencia que había en ese momento. Les decía inclusive los reinos, pues se proponían unos reinos, se propusieron otros reinos, y actualmente esta clasificación de 5 es la que está más aceptada. Pero igual pues se ha ido modificando, como muchas cosas se pueden ir modificando conforme vamos avanzando en conocimiento. Y entonces la clasificación de los seres vivos también avanzó en cuanto hubo un mayor avance en conocimientos. Y por eso viene la clasificación o la taxonomía, en donde se incluyen ya a los dominios. Esta taxonomía no es excluyente, es decir, no viene a sustituir a los reinos que propusieron Linneo y las bases que sentaron Aristóteles y otros filósofos, sino que viene a complementarla. Esta clasificación se propuso en 1990 por un científico alemán, Carl Guss, no sé cómo se pronuncia, la verdad, no sé pronunciar el alemán, pero bueno, ahí está el alemán Carl, en donde él propuso la existencia de estos tres dominios. De hecho, también al inicio hubo también ahí hubo también ahí una pues discusión o para ponerse de acuerdo en cuanto a los dominios, porque al inicio también se les clasificaba o también se creía que solamente, o que más bien el dominio arquea y el dominio bacteria eran uno mismo, porque los organismos se parecen muchísimo. Pero conforme fueron, les decía, habiendo estos avances en la ciencia, en la tecnología, se propuso y se dieron cuenta pues de que había suficientes diferencias como para mantenerlos en dos grupos separados, tanto como arquea como bacteria. Y entonces estos grupos están propuestos, o estos dominios, ya vamos a decirle así, estos dominios están basados en cuanto a, o están basados en las características genéticas de los organismos. Por eso se le llama taxonomía molecular. Esto avanzó cuando las técnicas en biología molecular también avanzaron. Es decir, el descubrimiento o la propuesta de cómo está conformado el material genético, el ADN, y todas las demás técnicas que permitieron hacer ahora todo lo que conocemos como secuenciación de genes, clonaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, y ya está entonces basado en eso, ya no está basado en las características físicas de los organismos, sino está basada en la secuencia genética de esos organismos. Y gracias a esta taxonomía molecular, porque es a este nivel, a nivel molecular, es que nos hemos dado cuenta, o los científicos, los investigadores se han dado cuenta, de cuál es la relación que guardan los organismos entre sí. Es decir, si provienen, por ejemplo, de un ancestro común, por ejemplo. Y entonces ahí fue cuando se dieron cuenta en que, aunque la bacteria y la arquea, ambas son microorganismos procariotas, que tienen algunas diferencias estructurales, por ejemplo, sus paredes celulares, también existen diferencias en cuanto al origen evolutivo, ¿no? Que parece que fuera una rama diferente del árbol. De hecho, por eso en la presentación o en el video anterior y en este video, si se fijan en el fondo de la presentación, el fondo del video, es un árbol, ¿no? Porque trato de representar precisamente, y ahorita lo vamos a ver con un árbol filogenético, ese origen común que es el tronco, y luego se empiezan a ramificar todos los individuos conforme han ido evolucionando. Entonces, estos dominios engloban a lo que son
a lo que son los reinos que ya se habían propuesto antes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir, en el dominio arquea, únicamente hay miembros del reino monera. En el reino bacteria, igual, solamente tenemos organismos del reino monera. Y en el reino eucaria, ahí sí podemos tener organismos del reino procariota, del reino plantae, del reino animalia, y me hace falta uno del reino fungi, ¿vale? Entonces, así es como están englobados estos reinos adentro de los dominios. Ahorita lo vamos a ver con un esquema para que vean cómo es la clasificación. Vamos empezando entonces con el primer dominio, que es el dominio arquea. Ya les decía, son organismos unicelulares, microscópicos, procariotas, que se les llama arqueobacterias. Las características de estos organismos que están agrupados, de estas arqueas, es que viven en condiciones o pueden vivir en condiciones muy extremas. Por ejemplo, en fuentes hidrotermales, no lo tengo aquí, pensé que a lo mejor lo tenía. Luego se los muestro en algunas imágenes. Voy a buscar algunas imágenes para mostrárselos. Por ejemplo, en fuentes hidrotermales, que son como chimeneas de volcanes submarinos. Entonces hay mucho calor, hay mucha presión por el agua, salinidades elevadas, compuestos tóxicos, azufrados, porque es lo que está produciendo o saliendo de esas fumarolas, de esos volcanes submarinos. Pero inclusive ahí pueden estar creciendo, son condiciones muy extremas. O por ejemplo, condiciones de alta salinidad, de alta acidez, entonces, o en condiciones muy frías, lo contrario de las fuentes hidrotermales. Entonces, esa es una característica que tienen estos organismos. Al microscopio, si los viéramos en un microscopio óptico, vamos a hablar en otra unidad de los microscopios, si lo viéramos en un microscopio óptico, los podríamos ver igual que una bacteria, es decir, que un organismo perteneciente al dominio bacteria. Entonces, morfológicamente son muy parecidos, pero hay algunas diferencias sobre todo en sus paredes celulares, y hay diferencias además en su metabolismo, que eso viene desde el código genético de estos organismos. Entonces, por eso se han separado en dos grupos o se han clasificado en dos grupos, porque se ha visto que tienen características diferentes, características moleculares, es decir, características en su ADN que los hacen ya diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, el otro dominio, que es el bacteria, tenemos entonces aquí, les decía, también son organismos del grupo Monera, es decir, son bacterias, también se le conoce como eubacteria a este dominio, lo pudieran encontrar ahí, algunos autores le llaman así, pero es el mismo, el dominio bacteria, y son procariotas, ¿no? Porque pertenecen al reino Monera, son procariotas, unicelulares, también son microscópicas, les digo, de hecho, en un microscopio óptico, que es el que ustedes van a utilizar en el laboratorio de manera convencional, no podrían distinguirlos al microscopio una arquea y una bacteria. Habría que hacer otro tipo de pruebas, porque morfológicamente son iguales, son muy parecidas. Pero las características se mantienen en cuanto que son procariotas, es decir, no tienen núcleo, no tienen orgánulos, y son microscópicos unicelulares. Y ahí vemos unas micrografías, ¿vale? La que está a la izquierda, pues es un microscopio óptico, y la que está a la derecha, pues son un par de cocos en un microscopio electrónico. Les decía ya en otro video, hablamos, porque es parte de los temas, acerca de los microscopios y cómo se ven algunos microorganismos. Podemos empezar con eso, con algunos microorganismos en ese tipo de microscopios. Entonces, bueno, ahí está el grupo, perdón, el dominio bacteria. Y finalmente tenemos el dominio eucaria. En este dominio eucaria, pues les decía, está el resto de los reinos. Aquí en este dominio eucaria, pues tenemos tanto protistas,
fungis, animales y plantas. Tenemos a los otros cuatro reinos que quedan. Entonces, ¿cuál es la característica de este dominio? La característica de este dominio es que está constituido por organismos o por células eucariotas, ¿sale? Es decir, que tienen un núcleo. Entonces, esa es la característica morfológica, ¿sale? Si nosotros ya viéramos las características genéticas, pues obviamente reúnen una serie de condiciones por el cual las clasificaron en este dominio como eucaria, ¿sale? Entonces, si les preguntan en algún examen, un microorganismo que tiene estas características, ¿a qué dominio o a qué reino puede pertenecer? Pues entonces ustedes tendrán que recordar y tendrán que reflexionar acerca de lo que les acabo de decir en este video para saber en dónde clasificar ese organismo. De hecho, luego les voy a poner una pequeña actividad ahí en el grupo de Facebook con el ejemplo de un organismo. Yo les voy a decir, este organismo es procariota, heterótrofo, unicelular, presenta estas características, ¿en qué reino o en qué dominio lo clasificaría, ¿no? Y entonces para ver si realmente están entendiendo esto de la clasificación. Bueno, entonces ese es el reino eucaria, y obviamente pues es el que tiene, el dominio eucaria, y obviamente es el que tiene una mayor diversidad de miembros de organismos presentes en él. Bueno, y todo esto que les decía es lo que les llama, lo que les nombraba yo la taxonomía molecular, lo que les estaba comentando, que es lo que decimos que es la taxonomía molecular. Esta taxonomía molecular, les decía, hemos podido llegar a ella pues gracias al desarrollo de las técnicas que tienen que ver con todo lo de biología molecular. Desde que se encontró, de que se supo de qué estaba formado el ADN, se caracterizaron las moléculas, de cuál estaba formado, se propuso el modelo del ADN, esta doble hélice, que luego vamos a hablar también obviamente de material genético en una unidad más adelante. Y entonces, con todas estas cuestiones, estos avances, pues hemos logrado, o se ha logrado, tener una visión más objetiva de cómo clasificar los organismos. Porque acuérdense que el problema que tenía Aristóteles, inclusive que a lo mejor podía haber presentado Linneo, es que pues, la clasificación en base a ciertas características físicas pues podría introducir ahí ciertas confusiones. Pero que está medido en base a la información genética, que puede ser comparada con otros organismos, aunque sean muy diferentes entre sí, porque todos tienen ADN, nos permite entonces ahora sí hacer una clasificación y decir, se parece mucho, es muy diferente, lo podemos clasificar con y entonces por eso surgió pues esta clasificación o esta taxonomía molecular. Y a ese momento les decía que les iba a presentar lo que es un árbol filogenético. Esto es lo que le llamamos un árbol filogenético, es una representación, hay un dibujito, ¿no? Hay otros que están representados de otra forma, pero este es así un dibujito muy, muy claro de, por ejemplo, si lo vemos como un árbol, ese árbol, el tronco, sería el origen evolutivo, ¿no? De hecho ahí dice el ancestro procariota. Luego comentamos también esto en otra clase. Gracias a todas estas cuestiones de biología molecular, del estudio de los genes, del ADN de los organismos, pues tenemos evidencia suficiente para creer que venimos de un ancestro en común, que fue un procariota. Y ya de ahí todos los organismos hemos evolucionado y se ha formado toda esta diversidad. Y entonces por eso el tronco sería, si ustedes lo ven como un árbol, les decía, como el ancestro. Y luego las ramas principales son los dominios, que es el arquea, el bacteria. Y luego por ahí hay otra teoría, ¿no? En donde se cree que, por ejemplo, estaba los eucariotas, y luego estos eucariotas formaron una asociación simbiótica, ¿no? Hagan de cuenta como que se unieron una bacteria y una eucariota, y estos dieron origen
bueno, más bien, sí, más bien eran dos células, dos células procariotas que se unieron y dieron origen a una célula eucariota. Y entonces eso se transformó en una célula que ya tenía mitocondrias. Las mitocondrias que son las que generan la energía en la célula. O en las plantas se convirtieron en los cloroplastos, que también son los organulos que tienen estos pigmentos que permiten captar la luz solar y producir la fotosíntesis. Entonces, existe esta teoría y esta teoría pues está basada en estas características o estas similitudes en la información genética de los organismos. Y entonces ya se desprenden otras ramas como los animales, el fungi, las plantas, bacterias que pueden ser fotosintéticas o bacterias que pueden no ser fotosintéticas. Y esa sería la relación. Entre más alejada esté una rama de la otra, quiere decir que hay menos parentesco, que hay menos relación entre esos organismos. Entonces, así más o menos es como se puede interpretar este esquemita que tenemos aquí, este árbol filogenético. Y bueno, ya en general hablando de la clasificación, pues tenemos esta clasificación que está aquí, se le llama jerarquía taxonómica, es decir, yo hace un momento les dije, los dominios engloban a los reinos. Y acuérdense que en el otro video les estuve hablando de que algunos, de que por ejemplo los géneros y las especies pues estaban englobados en los reinos. Y entonces eso es lo que llamamos jerarquía taxonómica, a los niveles que se van presentando de esa clasificación y subclasificaciones. Hasta arriba tenemos lo que es el dominio, ahí lo pueden ver en el texto. Luego sigue el reino y luego vienen otras subclasificaciones que pues no me voy a meter a describirlas, a detallarlas porque realmente no tiene mucho caso, que por ejemplo es el filo, la clase, el orden, la familia y luego viene el género y al final viene la especie. Entonces la especie es lo más específico, es lo más particular y el dominio pues es lo más general, ¿sale? La especie ya es como el apellido de ese organismo, ¿sale? Entonces, ok, pertenece a un dominio, pero dentro de ese dominio pueden pertenecer muchos otros organismos. Ok, pertenece entonces o está dentro de un reino en donde es un grupo más reducido y luego así nos vamos a ir yendo hasta el género, que son el grupo donde están emparentados, muy parecidos a otros. Lo comentaba con el ejemplo del video pasado, con el Canis familiaris y el Canis lupus, es decir, el perro doméstico y el lobo. Ambos son Canis, pero entonces son una especie en particular, el familiaris y el lupus. Entonces, la especie ya es así lo más particular, es lo que nos está diciendo exactamente quién es ese organismo, ¿vale? Entonces, esa es la jerarquía taxonómica. El dominio es lo más general, es lo que tenemos englobando a todos, y la especie es la última de las subclasificaciones, lo más particular. Aquí, bueno, aquí también tenemos, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que les presenté en el otro texto, es exactamente lo mismo, nada más que aquí va de abajo para arriba, ¿no? Si lo quieren ver como el primer diagrama del árbol que les presenté, este es parecido a ese diagrama del árbol. Los dominios sería de donde parten esos troncos. Y las especies, lo que está allá hasta arriba, que es lo más particular, serían ya las ramitas que tiene el árbol, ¿no? Entonces ya son casi las hojitas que tiene allí el árbol, ¿no? Porque es ya lo particular. ¿Que de dónde vienen? Pues de esas ramas que se están uniendo a otras ramas más gruesas y que se unen finalmente al tronco, que es lo más general, lo principal, ¿no? Y entonces engloba todo eso. Entonces más o menos es así si lo quieren ver. Aquí la clasificación, pues nada más con que sepan, les decía, no me voy a meter a definir o a detallar qué es un filo, una clase, un orden. Ya hablamos de la especie, del género, del reino y del dominio, con eso es suficiente. Pero sí que tengan también en cuenta o que sepan cuál es la jerarquía, ¿no? Cómo va el orden. Primero es dominio, luego reino, luego filo, luego clase, orden, familia, género y especie. Con que se acuerden que ese es el orden y que el dominio es lo más general y la especie es lo más particular, ¿sale? Entonces, con eso, igual después si quieren comentamos más o detallamos más algunas cosas,
pero eso, digamos, es lo básico. Aquí hay otro árbol filogenético, ¿no? Es parecido a los diagramas que ya vimos. Tenemos ahí en el cuadrito gris hasta abajo el ancestro común, y luego de ahí ya podemos ver cómo se agrupan los dominios, el bacteria, la arquea y el eucaria. Inclusive vemos ahí, pues, por ejemplo, ya algunos organismos que lo forman. Ahí en el eucaria, por ejemplo, vemos al humano, la levadura, el maíz, el paramecio, algunos otros organismos más simples como la yardia, la tricomona, que pueden ser, son parásitos, son protozoarios. Y del otro lado ya las bacterias y las arqueas pues son, ya lo habíamos dicho, organismos del reino Monera exclusivamente, que son bacterias o arqueas, ¿no? Entonces algunas bacterias como E. coli, como Bacillus, o algunas arqueas como las que vemos ahí, Sulfolubus, Aloferax, ¿no? Entonces son algunos ejemplos nada más. Pero si se fijan, les decía, entre más alejada esté una rama de otra, es que quiere decir que tienen mayores diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el humano y el paramecio, pues están en ramas diferentes, ¿no? Pero está más cerquita de la levadura, entonces quiere decir que nos parecemos mucho. Sí nos parecemos mucho. Algunos me van a decir, bueno, no tiene nada que ver una levadura con una persona. No morfológicamente, pero sí, sobre todo en cuanto a las funciones metabólicas esenciales, en su forma de nutrición, en la forma en cómo metaboliza los compuestos, las cosas que produce la célula. En cuanto a eso, sí. Y ya obviamente si nos vamos, por ejemplo, a una tricomona, pues un humano está muy, muy alejado de eso, ¿no? No nos parecemos mucho. Igual, por ejemplo, con una bacteria. Sin embargo, pues sigue habiendo la similitud como para suponer que venimos de un ancestro en común, que desde hace mucho tiempo se separaron evolutivamente, eso sí, pero que mantenemos ciertas características que les decía nos permite suponer con suficiente seguridad que provenimos de un ancestro en común. Algunos evolucionaron más, algunos evolucionaron menos, ¿vale? Esa es la diferencia. Y esto es igual, ¿no? Es un árbol filogenético. Este lo vemos de arriba hacia abajo. Ahí no viene incluido el dominio, viene a partir del reino. Entonces el reino animal, y luego ya viene el filo, subfilo, clase, orden, familia, hasta género, especie y el nombre común que podemos tener. Y entonces, por ejemplo, si nos vamos siguiendo al hombre, podemos ver que su especie es Sapiens, el género es Homo, pertenece a la familia Hominidae, es del orden de los primates, la clase Mamalia, el subfilo Vertebrata, el filo Chordata y finalmente pertenece al reino animal. Y si nos vamos más arriba al dominio, pues pertenecemos al dominio Eucaria, ¿vale? Esa es la clasificación. Y entonces, pues aquí está lo que les acabo de decir, es lo mismo. Homo sapiens, homínidos, primates, euterios, mamíferos, cordados, animal y eucaria, ¿sale? Y ese es otro árbol filogenético. Este árbol filogenético es de las hemoglobinas, ¿sale? Se hacen estudios, por ejemplo, sobre las hemoglobinas para ver cuáles son sus características en diferentes organismos, y también se pueden establecer qué tan diferentes o qué tantas similitudes hay entre ellos. La hemoglobina, por ejemplo, ustedes saben que es una proteína que tenemos en la sangre que nos ayuda a transportar el oxígeno. Pero también hay hemoglobinas, obviamente, en otros animales, y también hay unos tipos de hemoglobinas, inclusive en las plantas, ¿no? Son proteínas que tienen estas similitudes a la proteína que tenemos nosotros, la hemoglobina. Entonces se hace este árbol filogenético. Igual ahí podemos ver cuáles son las similitudes y las diferencias. Fíjense allí donde están los vertebrados, donde podemos ver que el humano y la vaca están muy cerquitas, ¿no? Entonces eso quiere decir que las hemoglobinas molecularmente son muy parecidas, ¿no? Su origen es muy parecido. Pero si nos vamos, por ejemplo, al de una planta, ¿no? Al que ustedes quieran, por ejemplo, el del frijol, pues no tiene ya mucho que ver con el del humano, ¿no? Con la hemoglobina del humano. Inclusive, si ustedes ven, en el centro
es como donde se originan las ramas, ¿no? Se originan las ramas para los invertebrados, para las plantas y los vertebrados, inclusive la de las plantas y de los vertebrados, la primera rama es muy larga, ¿no? Si se fijan, es una rama muy larga, en los vertebrados es una rama muy larga que luego se ramifica en los peces, en las ranas, en las salamandras, en las cobras, en las gallinas, y luego sale otra rama que a su vez se ramifica más, que es en la donde está el humano, junto con la vaca, que es el que tiene más cerquitas, el gato, la ballena y el conejo. Entonces, eso es lo que nos da evidencia, este análisis a nivel molecular, no solamente de de los genes, de la información genética de las células, de los organismos, sino también del estudio de las proteínas que producimos o que tenemos los organismos, para entender cuál es la relación que tenemos, ¿no? Inclusive el origen evolutivo que podríamos tener. Entonces, esto es la taxonomía molecular. Les decía, es una forma objetiva de compararlo, ¿no? Entonces, esta información yo la puedo comparar de una manera objetiva, sin importar que el organismo sea unicelular, pluricelular, pertenezca al reino monera, al reino protista, porque yo me agarro el ADN de esos organismos y los comparo, ¿sale? Lo que estoy comparando. Entonces, bueno, ese sería este tema, que es la taxonomía de los seres vivos. Y entonces, pues hasta aquí le voy a dejar con este tema. Con este tema terminamos la primera unidad. La primera unidad es muy cortita. Además la tengo que hacer muy cortita porque ahora el semestre es muchísimo más corto que otros semestres por estas cuestiones de la pandemia que ha habido y que se recorrieron los calendarios de admisión y de inicio de semestre. Entonces, pues lo tengo que condensar todavía más. Entonces, con esto terminamos la primera unidad. Ya la siguiente unidad empezaremos a ver otras cosas que son los microscopios. Entonces, nos vemos en la sesión sincrónica por el Meet. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que detallemos más, lo hacemos en esa sesión. Entonces, nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense.